Yo soy el doctor Omar Alfaro Murillo. Probablemente la mayoría de ustedes no me conocen, eh, aunque ya les di la clase pasada sobre manejo de estenosis esofágicas. Yo trabajo actualmente en San Carlos y hoy me toca darles una clase bastante práctica, bastante rápida, sobre el papel de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y la coledocolitiasis, o el manejo de la coledocolitiasis. La idea es que hagamos un manejo práctico, una clase práctica, y que podamos abarcar, digamos, como las cosas principales de la coledocolitiasis. Los objetivos es que hablemos entonces, como les digo, la CEPR en la coledocolitiasis, cuáles son los métodos diagnósticos cuando no vamos directo a hacer una coledocolitiasis, cuándo tengo que hacer una CPR temprana y cuándo no tengo que hacerla, y cuáles las técnicas que se hablan en CPRE para el manejo de cálculos grandes o cálculos difíciles. Y conocer, no lo puse ahí, pero vamos a conocer un poquito sobre los criterios predictores para coledocolitiasis según la ASG. Yo sé que no tengo que decirles, pero bueno, la coledocolitiasis es la presencia de cálculos en el conducto biliar común o en el colédoco, ¿verdad? Nosotros llamamos coledocolitiasis a la presencia de litos en los conductos biliares. Se dice que afecta hasta el 15% de los pacientes que ya tienen cálculos en la vesícula biliar, y evidentemente hoy vamos a hablar del rol de la CEPRE. ¿Por qué dice que la CEPRE es fundamental en el manejo clínico actual? Bueno, porque anteriormente el manejo de las coledocolitiasis era un manejo quirúrgico. Cuando no existía la CPRE, pues lo que hacían los cirujanos era hacer exploración de las vías biliares. Eso conllevaba dejar al paciente a veces con una sonda en T que drenaba ahí durante 3 meses cuando se le hacía exploración del conducto biliar, mientras se podía llevar o provocar el cierre del conducto biliar. Hoy en día, gracias a Dios, la CEPRE es el gold standard para el manejo de las coledocolitiasis, y evidentemente no es tan agresiva como resolver las coledocolitiasis a través de la exploración de las vías biliares. Cuando estamos hablando de coledocolitiasis, tenemos que entender que la coledocolitiasis puede estar sin complicaciones o con complicaciones. Cuando hablamos de una coledocolitiasis complicada, bueno, cuando el paciente desarrolla una colangitis, cuando el paciente desarrolla una pancreatitis biliar, ahí estamos hablando de coledocolitiasis complicadas. Y bueno, cuando los pacientes tienen coledocolitiasis múltiples gigantes, o cuando tienen coledocolitiasis gigantes, ¿verdad? O cálculos complicados que por la forma se dificulta la salida de los mismos a través de la vía biliar. La ASG había sacado una guía clínica por allá en 2010, 2012, la verdad es que no recuerdo, donde daba algunos criterios para nosotros considerar si el paciente se podía llevar directamente a realizar una CPRE o había que elaborar algún método diagnóstico previo. Bueno, en aquel momento se hablaba de que un paciente con solo tener elevación de bilirrubinas con predominio colestásico por encima de 4 ya era un factor predictor importante para llevar, y se podía decidir llevar el paciente directamente a CPRE. Sin embargo, hoy ya en las guías que sacan en el 2019 eliminan este criterio solo, porque se vio que tan solo 20-30% de los pacientes que se llevaban a CPRE por este criterio tenían coledocolitiasis, el resto no lo tenían. Hoy entonces saca una correlación y dice: si un paciente tiene elevación de las bilirrubinas totales por más de 4 con predominio colestásico y eso está asociado a una dilatación de la vía biliar, entonces sí tengo un riesgo alto de que el paciente tenga coledocolitiasis. Es decir, este paciente yo le puedo indicar que se va a hacer una CPRE sin pasar por ningún otro método diagnóstico. Cuando hablamos de la dilatación de la vía biliar, estamos hablando de que la vía biliar debería medir 6 o más en pacientes que tienen vesícula, o
8 milímetros o más en pacientes que han sido colecistectomizados. También se considera riesgo alto cuando ya el paciente se le ha demostrado la presencia de un lito en la vía biliar a través de un ultrasonido abdominal convencional. Ese paciente de una vez se lleva a CPR. Y cuando el paciente ha desarrollado una colangitis ascendente, ese paciente tiene indicación de hacerle una CPR. Luego están los criterios para determinar un riesgo intermedio y son aquellos pacientes que tienen una bilirrubina menor a 4, pero mayor a 1.8, digamos que sería lo que consideramos lo que considera la AGE para este criterio. Si hay dilatación del conducto biliar común mayor a 6 milímetros, pero no hay lito demostrado. Si hay alteración de pruebas de función hepática asociadas a una edad de más de 55 años, y cuando hablamos de dilatación de pruebas de función hepática, cuando hablamos de alteraciones de pruebas de función hepática, nos referimos a alteraciones diferentes a la bilirrubina, es decir, cuando hay alteración de la gamma-glutamil transpeptidasa o cuando hay alteración de la fosfatasa alcalina. Entonces, paciente de más de 55 años con alteración de estas pruebas de función hepática tiene un riesgo intermedio de sufrir coleocolitiasis, porque se ha dicho que todo paciente de más de 55 años o en pacientes de más de 55 años se eleva el riesgo de sufrir coleocolitiasis. Entonces se tiene que considerar como un paciente con riesgo intermedio. Y la pancreatitis biliar es un riesgo intermedio para tener coleocolitiasis. De hecho, recuerdo la tesis de graduación del doctor Roberto Arias, en la que hacía una correlación de estos factores que había sacado la DSG para predecir coleocolitiasis, y él hablaba de que la presencia de una pancreatitis biliar, dado que la pancreatitis biliar generalmente se genera por cálculos pequeños a través del paso por el conducto pancreático, más bien la presencia de una pancreatitis biliar era un factor que hablaba de que probablemente ya no había coleocolitiasis. Bueno, vean aquí cómo la ASE lo está refiriendo como un criterio para considerar un riesgo intermedio. ¿Y para qué nos sirve considerar un riesgo intermedio? Bueno, estos pacientes no deberían llevarse directamente a realizar una CPRE. Estos pacientes deberían realizarse un método diagnóstico previo antes de realizar una CPRE. Cuando hablamos de un método diagnóstico previo, no es repetir el ultrasonido abdominal, sino por el contrario, practicarles o un ultrasonido endoscópico o una colangioresonancia que nos va a ayudar a determinar si existe o no existe un cálculo en la vía biliar. Y bueno, los pacientes de riesgo bajo son aquellos que no tienen ni criterios de riesgo alto ni criterios de riesgo intermedio, pero que alguien por ahí está sugiriendo que debería o que se le podría practicar una CPR. Como ya les mencioné, para hacer el diagnóstico, es decir, los pacientes de riesgo intermedio, uno usa el ultrasonido endoscópico versus la colangioresonancia. Ambos métodos tienen bastante sensibilidad, aunque se dice que el ultrasonido endoscópico es mucho más sensible para litos de menor tamaño que la colangioresonancia, aunque se habla de que la colangioresonancia tiene mayor especificidad. Evidentemente, las limitaciones económicas, y no tanto económicas, sino como de disponibilidad del recurso, son las que en nuestro país se toman en cuenta. La AGA habla de que cuando vamos a practicar un ultrasonido endoscópico con inducción por anestesiólogo, el procedimiento se puede volver más caro que realizar una colangioresonancia. De manera que en esas condiciones y en la disponibilidad de los recursos ideal, pues habría que valorar el costo-beneficio de cada uno de los métodos diagnósticos, y estoy hablando del costo económico, perdón. En nuestro país definitivamente es mucho más accesible el ultrasonido endoscópico que la colangioresonancia para este tipo de pacientes, aunque en aquellos pacientes en que queda la duda después de realizar un ultrasonido endoscópico si el paciente podría o no podría tener coleocolitiasis, lo cual es muy raro, entonces pues
procedemos a realizar una colangioresonancia. Y el otro caso en el que usamos una colangioresonancia para determinar la coledocolitiasis son los pacientes que tienen contraindicación para realizar un procedimiento endoscópico bajo sedación, y entonces se les hace una colangioresonancia. Antes hablaba del rol de la CPR temprana. Esto básicamente lo menciono porque cuando tenemos un paciente con coledocolitiasis y colangitis, no hay duda, a ese paciente hay que hacerle una CPRE para liberar la vía biliar. Idealmente, sobre todo cuando el paciente, su condición clínica se va deteriorando a pesar del manejo antibiótico. La intervención de ustedes como endoscopistas para liberar esa vía biliar es fundamental, y entonces la colangitis tiene la indicación de que hagamos una CPR temprana. A diferencia de la colangitis, la pancreatitis depende de ante cuál pancreatitis nos estamos enfrentando. Cuando estamos ante una pancreatitis severa, que el paciente va deteriorando su condición clínica, que el lito le está generando una obstrucción, se ha visto un beneficio de entrar en las primeras 48 horas para liberar esa vía biliar. Si el paciente lo que tiene es una pancreatitis biliar leve, lo que hay que hacer es un manejo conservador. Quiero aclarar aquí porque la ASGE hace énfasis en que no tiene en ninguno de los dos casos ninguna modificación en cuanto a la mortalidad del paciente, pero sí tiene modificación en cuanto a la morbilidad del paciente. De manera que, dejando claro, otra vez, perdón que repita, pancreatitis severa en que el paciente se está deteriorando clínicamente, idealmente una CPRE en las primeras 48 horas, sobre todo si tenemos un lito demostrado que está generando obstrucción. Hago énfasis en lo del lito demostrado porque no es lo mismo tener dilatación de la vía biliar, que puede producirse solo por el edema que puede causar la inflamación de la cabeza del páncreas, por la compresión que puede causar la inflamación de la cabeza del páncreas o el edema de la cabeza del páncreas, versus a tener el lito demostrado en la vía biliar. Ahí definitivamente la intervención de ustedes como endoscopistas, repito, en las primeras 24 horas va a resultar fundamental. Y evidentemente una CPRE cuando tenemos un paciente con obstrucción biliar persistente, con un lito ahí persistente. No es que tengamos que hacer una CPR temprana, pero tenemos que, si el lito está causando obstrucción total de la vía biliar, realizar la CPR con cierta prioridad, porque nos vamos a evitar pues la presentación entonces de una colangitis o de una pancreatitis. La otra condición, y vean qué rápida que era la clase, la otra condición es el manejo de cálculos grandes y difíciles. Generalmente cuando estamos hablando de cálculos grandes, estamos hablando de cálculos de más de 1 centímetro. En la práctica clínica uno se ha enfrentado a cálculos de la vía biliar que pueden llegar a medir 2.5 y hasta 3 centímetros, pero se consideran cálculos grandes aquellos cálculos que miden más de 1 centímetro y sobre todo los que miden más de 15 milímetros. Recordar que a la hora de realizar una CPRE se debe canular la vía biliar, se debe realizar el colangiograma, identificar los litos, y una vez que hemos identificado los litos y calculado el tamaño, entonces procedemos a hacer una esfínterotomía. Anteriormente se hacía una esfínterotomía y se intentaba la salida de los cálculos con el barrido con balón. Sin embargo, hoy la ASGE recomienda que cuando tenemos cálculos grandes, otra vez cálculos mayores a 10 milímetros, debemos realizar no solo la esfínterotomía, sino que tenemos que realizar una dilatación con balón grande para mejorar la salida de los cálculos. En el ámbito aquí yo lo había conocido como esfinteroplastía. Cuando leo las recomendaciones de la ASGE solo hablan de dilatación con balón grande, pero bueno, es lo mismo, es dilatar la papila. Una vez que hago la esfinterotomía, dilato la papila con un balón para generar una remodelación ahí del conducto en el punto de salida y facilitar la extracción de los cálculos a través de la vía biliar.
Cuando ya vayan a la práctica, pues van a poder ver cómo se hace esto. Ahora voy a presentar un video. Lo que sí es cierto es que realizar la dilatación versus no realizarla e intentar la salida de cálculos grandes a través de la vía biliar le va a evitar a usted complicaciones, le va a evitar tener que hacer un segundo tiempo endoscópico para otra segunda CPR, porque sí se ha visto mejoría en la posibilidad de resolver la coledocolitiasis en un tiempo o en menos intervenciones que cuando solo se hace la esfinterotomía. Recordemos que para los cálculos muy grandes existe la litotripsia, que puede ser electrohidráulica o puede ser a través de láser, y hoy en día tenemos el manejo intraductal de estos litos. De hecho, se recomienda que si usted tiene una coledocolitiasis de cálculos grandes en las que realizó la esfinterotomía, realizó la dilatación con balón para hacer la remodelación del punto de salida y no logró resolver, ese paciente debería manejarse en un segundo tiempo con una intervención intraductal, donde ya se maneje con láser intraductal para generar la resolución de esta coledocolitiasis. Déjenme ver si podemos aquí mostrar este video, porque antes me daba un problemita, como ahora que dice mirar en YouTube. Entonces le voy a dar aquí y estamos realizando una CEP a un paciente de 96 años de edad con diagnóstico de coledocolitiasis. Estamos canulando la vía biliar. Vamos a poder pasar a realizar nuestra colangiografía. Esta es la colangiografía de control. Vemos una vía biliar intrahepática. Ven aquí cómo se ven los litos grandes de este paciente. De aproximadamente 16 milímetros con múltiples defectos de llenado. Vamos a comenzar a realizar los barridos. Debido al hallazgo de coledocolitiasis gigante, nos estamos enfrentando a litos de aproximadamente 15 milímetros. Estamos realizando una dilatación con balón de la esfinterotomía para poder optimizar y lograr la salida de los litos con barridos. Estamos haciendo el barrido, ya sacamos 2 litos, como verán son de 15 milímetros. Estamos haciendo más barridos. Como verán, estamos sacando abundantes detritus. Y así es como salen los litos de la vía biliar. Continuamos haciendo los barridos. Esta es la visión que tenemos cuando hacemos una dilatación. Y miren cómo la salida espontánea de los detritus se facilita mucho con una dilatación. Esta es la vía biliar dilatada, miren. Eso nos permitió realizar una CEP exitosa en un paciente completo. Esta es la visión endoscópica de la dilatación. Miren, este es el coledocolistal vista mediante CEPRE. Una imagen bastante bonita para los que nos dedicamos a esto. Vamos a ver si vuelvo aquí a la presentación. Ay, perdón. Eso no tenía nada que ver conmigo. Aquí. Ya vieron en el video, la idea con el video era que vieran cómo se realizaba la dilatación. En realidad la dilatación es un proceso sencillo donde inflamos el balón, atención ahí sobre el punto de la esfinterotomía. Quería devolverme un poquito para hablar sobre la esfinterotomía, aunque probablemente algunos compañeros les van a hablar de esto después. Uno puede realizar una esfinterotomía, se tiene una distancia desde el orificio de canulación hasta el pliegue horizontal. En cálculos pequeños uno puede realizar un corte que sea de 1/3 de la distancia, de 2/3 de la distancia o del total, digamos, de la distancia. Cuando realizamos y nos vamos a enfrentar a cálculos grandes, por lo general ampliamos la papilotomía hasta el pliegue horizontal, que sería la papilotomía del 100% de la distancia, siempre teniendo en cuenta que cuando hacemos una papilotomía completa o total, tenemos más riesgo de sangrado en los pacientes en los que se ha realizado papilotomía, y eso tenemos que tenerlo claro para que podamos revisar una vez que terminamos nuestro procedimiento que el paciente no haya quedado con un sangrado residual, y si quedó con un sangrado residual para proceder a
pues realizar las medidas de contención o medidas terapéuticas. Creo que ya, déjenme ver, aquí traía un par de casitos interactivos que no va a ser nada muy diferente a lo que les voy a preguntar. Pero entonces, paciente masculino con ictericia colestática intermitente, ¿cuál sería la conducta a seguir? Le hago un ultrasonido o una colangioresonancia. De una vez le indico que se realice una CPR directa. Le mando a que le hagan una ecografía abdominal o le realizo una endoscopía convencional. Aquí, evidentemente, la indicación de un paciente que tiene ictericia colestática intermitente es que le hagamos un ultrasonido o una colangioresonancia. Recordemos que los cálculos pueden funcionar como válvulas y entonces la ictericia del paciente puede ser intermitente. ¿Por qué no le hago una ecografía abdominal? Bueno, porque resulta que el 40% de los cálculos se ocultan, digamos, más bien al revés, no son visibles en la ecografía abdominal, en el colédoco distal. El ultrasonido abdominal convencional no ve en el 40% de los casos los cálculos que están en el colédoco distal. Y entonces esa no sería mi indicación diagnóstica. No le hago una CPR directa porque el paciente no tiene criterios de alto riesgo para proceder a hacerle una CPR directa. Y por último, puse endoscopía alta convencional y yo quiero, aunque eso no lo dicen las guías, lo quiero mencionar aquí porque muchos de los pacientes que pueden tener ictericia colestática intermitente, sobre todo si son adultos mayores, pueden tener un ampuloma. Porque los ampulomas se pueden granular y descascarar, por así decirlo. Entonces, cuando los pacientes están en cicatrización, empiezan a hacer ictericia y cuando se descascara el granuloma, digamos, que tiene ahí, el paciente se le baja la ictericia. Entonces, yo como recomendación personal mía, porque no están las guías, todo paciente que tiene ictericia colestática intermitente, primero le hago una endoscopía alta convencional para descartar que no estamos ante un ampuloma. Una vez que descarto el ampuloma, le mando a hacer al paciente un ultrasonido endoscópico. Porque además hasta me daría vergüenza que el paciente llegue a hacerse un ultrasonido endoscópico y que lo que me digan es, mira Omar, lo que este paciente tiene es un ampuloma, ¿verdad? Y es del tamaño de la catedral. Eso lo dejo ahí. El segundo caso, entonces, tenemos un paciente con una pancreatitis biliar leve sin obstrucción. ¿Cuál sería mi conducta? Llamo al cirujano para que le digo que le haga una colecistectomía. Por el contrario, este paciente tiene indicación de hacerle una CPR temprana o hago un manejo conservador inicial de este paciente. Espero que ya todos sepan la respuesta porque lo discutimos en la clase y evidentemente la respuesta es la respuesta A. A este paciente hay que hacerle un manejo conservador inicial. Y por último, un paciente que llega con un ultrasonido de abdomen donde se demuestra que tiene cálculos grandes que son mayores a 15 milímetros. Entonces, cuando este paciente tiene indicación de hacerle una CPRE, cuando yo me enfrento a la CPRE, ¿qué debo hacer? Le hago un manejo intraductal, es decir, de una vez le voy a hacer una colangioscopía. Estoy empezando de la opción C para atrás. Le hago un manejo intraductal, de una vez le hago una colangioscopía y llevo el láser para hacerle un láser intraductal. 2, solo le hago una esfinterotomía para sacar ese lito y si no puedo sacarlo, entonces procedo a hacerle una dilatación con balón o en la opción A, que sería hacerle una esfinterotomía y de una vez proceder a hacer una dilatación con balón. Nuevamente aquí la respuesta es la A. Este paciente, porque ya sé que tiene un lito grande, yo tengo que introducir el endoscopio, realizar la canulación, hacer una esfinterotomía total hasta el pliegue horizontal y luego de eso realizar una dilatación con balón para hacer una remodelación del punto de salida en el colédoco para facilitar la salida de los cálculos a través de la vía biliar. Creo que eso es lo que les traigo. Déjenme ver. Sí, efectivamente eso es lo que les traía. Les agradezco mucho su atención. No se estresen por las preguntas. Las preguntas van a ser nada diferente a lo que hemos discutido aquí. Y les envío el artículo sobre el rol del CPR en coledocolitiasis, que es una guía clínica publicada en el 2019 por la AGE. De verdad, muchas gracias por su atención y espero que sea
una clase que vayan a aplicar muy frecuentemente en sus casos clínicos.